Vamos a estudiar un discurso jasídico del Rebbe del año 1988, Parshas Va'eiro. En este discurso, el Rebbe no va a lidiar con la explicación de la parsha de la semana, etc., sino con un concepto muy puntual. Cómo Dios se reveló a los patriarcas, cómo esa revelación a los patriarcas tiene un efecto en cada alma del pueblo de Israel y cómo hay una especie de upgrade, cómo hay una mejora en esa revelación que Dios hizo a los patriarcas a partir de todo el trabajo de Moshe Rabbeinu, la recepción de la Torá, etc. Esto es lo que vamos a estudiar. Vamos a comenzar de vuelta. Esto es Parshas Va'eiro, año 1988. El discurso jasídico empieza con Va'eiro el Abraham, digamos, el comienzo de la parsha de esta semana, Parshas Va'eiro. Dice Dios, como respuesta a la queja de Moshe Rabbeinu, un final de Parshas Shmois, en donde Moshe Rabbeinu pregunta, Lama re'oisa lamazeh, ¿por qué fuiste malo con este pueblo, etcétera? La servidumbre es muy terrible, es muy difícil. Y Dios le contesta, me mostré a Abraham, a Isaac y a Jacob, etcétera. Muy bien, este es el versículo que da comienzo al Maimar, al discurso jasídico. Y trae sobre esto en Toiro Oir, el discurso jasídicos del Alter Rebbe, este discurso que estamos estudiando, del Rebbe. Está basado en discurso jasídico del Alter Rebbe. En el comienzo de nuestra parsha, que es la parsha jasídica, por así decir, el estudio de los libros de Toiro Oir, de Likutei Torah del Alter Rebbe, no importa los detalles, sobre esto trae el Alter Rebbe que la palabra Va'eiro, la forma en que está escrito la palabra Va'eiro, tiene dos explicaciones. Explicación número uno es en pasado. Dios se reveló a los patriarcas. Punto. Es algo que ya ocurrió. Explicación número dos es en forma de futuro constante. Es decir, que hay una revelación constante en todo momento, en todo lugar y en cada uno de los judíos. Es un Va'eiro. Dios constantemente se está mostrando a cada uno de nosotros. Estas son dos explicaciones de la palabra Va'eiro. Y en base a estas dos explicaciones, hay que entender, por supuesto, como dije en la pequeña introducción, cómo esto fue hacia el pasado, digamos, qué representó en el pasado y cómo esto se expresa en cada uno de nosotros, no necesariamente en el futuro, sino ahora, concretamente. Sobre este asunto explica el Alter Rebbe que nuestros sabios dicen que hay solamente tres patriarcas, que son Abraham, Isaac y Jacob. A esos tres los llamamos patriarcas. Es decir, ¿por qué? Porque estos tres personajes, estos tres patriarcas son quienes dejan una herencia, un legado, por así decir, a sus hijos, generación tras generación, para cada uno de acuerdo a nuestra medida. Es decir, el Rebbe aclara entre corchetes. Todos los asuntos de los patriarcas pasan como herencia a cada uno de sus hijos hasta el final de todas las generaciones, a cada judío, sin excepción, judío, judía, etc. Porque la ley de herencia es que quien hereda todo, incluso más allá de su situación, su sentido espiritual, sus conocimientos, no interesa. Por el hecho de que existe quien hereda, automáticamente hereda todo lo que le deja aquel que lega, por así decir. Hasta aquí el corchete del Rebbe. El hecho de que existe un Yehudí, no importa cuál es su nivel de observancia, etc., esto significa que hereda todo lo que los patriarcas le dejaron. Pero el resto de los niveles y virtudes de los tzadikim, los justos, como por ejemplo las tribus, Reuben, Shimon, Levi, que cada uno de ellos tiene su forma específica de servir a Dios, como está explicado en otros lugares, dice el Rebbe. De la misma manera, Isahar, Zvulun, como está explicado en otros lugares. Y de la misma manera ocurre con todas las otras tribus, hijos de Jacob, etc., que cada uno representa una forma de servicio a Dios diferente de las anteriores. Esto no necesariamente pasa a todos lados, a todos los hijos, por así decir. No se llaman patriarcas, solamente los tres patriarcas, valga la redundancia, Abraham, Isaac y Jacob. Hay personas que tienen este asunto de Reuben, Shimon, Levi, hay personas que no, porque las tribus proyectan sus asuntos solamente a su descendencia directa de acuerdo a esa tribu, y por lo tanto no los llamamos patriarcas, porque no tienen una relación directa con el servicio espiritual de todos los Yehudim, no, solamente con alguna línea, por así decir. Lo que no es el caso con los patriarcas, tienen que existir los asuntos de cada patriarca en cada persona, porque son la raíz de las almas del pueblo de Israel, generación tras generación. Y podríamos decir que este asunto también está aludido en el comentario de Rashi en la parsha de esta semana, al comienzo, que cuando la Torah dice Va'eiro el Abraham, Isaac y Jacob, la Torah dice el texto literalmente, yo me mostré a Abraham, Isaac y Jacob, y Rashi traduce a los patriarcas, a los patriarcas. ¿Cuál es la novedad de Rashi? Aparentemente no agrega nada. Ya sabemos que Abraham, Isaac y Jacob son patriarcas. Rashi comenta, estos tres personajes son patriarcas. ¿Qué agrega con esto?
Y el Rebbe dice entre paréntesis, podríamos decir según el Pshat, en el sentido literal, la explicación simple de Rashi, es que este asunto de que Dios se mostró a Abraham, a Yitzhak y Jacob era por el denominador común de ellos tres. ¿Por qué justo estos tres personajes? Entonces Rashi está explicando, el denominador común es que eran patriarcas. Esa sería la explicación del comentario de Rashi en términos sencillos. Pero el Rebbe quiere aludir a algo mucho más profundo. Este asunto de Abraham, Yitzhak y Jacob, sea lo que fuere que es, que en un ratito vamos a ver, esto se proyecta a cada Yehudí sin excepción. Por cuanto Abraham, Yitzhak y Jacob eran efectivamente los patriarcas del pueblo de Israel, son los que legan sus asuntos a todos sus hijos, generación tras generación, hasta el final de todas las generaciones. Este es el capítulo 1. Capítulo 2. La explicación del asunto, o sea, cuál es el contenido del servicio espiritual que tenía Abraham, que tenía Yitzhak, que tenía Jacob, que se proyecta generación tras generación a cada judío sin excepción. El asunto central del servicio a Dios de Abraham era el amor a Dios, como está escrito, Abraham Oihabi, Abraham quien me amaba. El asunto central del servicio a Dios de Yitzhak era el temor a Dios, como está escrito, Paja de Yitzhak, el temor a Dios de Yitzhak. Y el servicio espiritual de Jacob principalmente era Tiferes. Tiferes significa belleza, Rahamim, misericordia, que es el intermedio, por así decir, entre el amor a Dios, el temor a Dios y la búsqueda de la misericordia divina y la proyección de la misericordia, como está explicado ampliamente en el Tanya, dice el Rebbe, etc. Estos tres asuntos se proyectan en forma de legado para cada Yehudí, sin excepción de los tres patriarcas. Justamente heredamos que amor a Dios, temor a Dios y esta belleza en el servicio a Dios, que cada persona tiene esto, el amor a Dios, temor a Dios y asunto de Rahamim, Tiferes, etc. Más aún, dice el Rebbe, este asunto no es algo general en la vida de una persona, sino que es algo que se expresa todos los días. Por este asunto que nosotros decimos en el rezo, de la amidad, del Shemona Esrei, ese rezo que decimos de pie frente a Dios 3 veces por día, que Dios es el Señor de Abraham, el Señor de Yitzhak y el Señor de Jacob, porque tfila, el rezo es todos los días, y en todos los días está esta voida, estos tres trabajos de amor a Dios, desarrollar amor a Dios, desarrollar temor a Dios y desarrollar este sentido de misericordia, de tocar la esencia de Dios y poder proyectar la esencia de Dios. Punto. Más aún, esta voida también lleva a la acción concreta, como por ejemplo en el sentido del amor a Dios, a través de que la persona logra sobre sí mismo, trabaja consigo mismo a través de meditación adecuada, la revelación del amor a Dios en su interior. Esto lleva a la persona a la acción concreta, es decir, que hace aquello que su amado, Dios, ama y desea. O sea, el amor a Dios lleva a la persona a actuar en términos de los preceptos positivos. Y lo mismo ocurre con el asunto del temor a Dios. A través del temor a Dios en el corazón de la persona, que ya dijimos antes, que se despierta a través de la meditación adecuada, el Rambam habla de esto también, etc. A través de esto, la persona evita hacer lo que es opuesto a la voluntad de Dios, es decir, que no solamente porque tiene miedo del castigo o este tipo de cosas, sino por el asunto de temer a Dios, el respeto y lo sobrecogedor que es cuando la persona realmente empieza a pensar quién es Dios y quién soy yo. Lo mismo ocurre con Rahamim, con misericordia, después de que la persona medita en todos los asuntos, llega a la conclusión de que toda su comprensión, todo lo que entendió, todo lo que sabe, etc., no es comparable y no tiene valor en absoluto, comparable con Dios, y no tiene valor en absoluto. Y con esto la persona llega a un sentimiento de misericordia muy profunda sobre su propio alma. O sea, ¿cómo se aplica la avoid del trabajo de misericordia? Es, hey, pensá que tu neshome, tu alma, bajó de Igro Rama le Biramikta, como dice el Talmud, de una gran montaña hasta un pozo muy profundo, y está en tu interior. ¿En el interior de quién? Mío, que soy un desastre. Hoy veis, entonces uno empieza a tener una misericordia enorme por la chispa divina que tiene en su interior. Y más aún cuando la persona medita, que no está en su capacidad captar la increíble misericordia que debería estar teniendo sobre su propio alma. O sea, no sos realmente consciente de lo que está pasando, a pesar de que meditaste en quién es Dios, quién sos vos, meditaste en la chispa divina en tu interior, te conoces a vos mismo, sabes que hay que tener gran pena, por así decir, misericordia, por tu chispa divina. ¿Pero realmente entendiste? Hoy veis, no. Al punto tal que la persona pide a Dios, con tu gran misericordia, Dios, ten misericordia por nosotros. O sea que la persona busca despertar la misericordia profunda de Dios, etc. La misericordia suprema de Dios. Y este es el asunto de Jacob. Como explicamos, este sentimiento lleva a la persona a actuar en la práctica, a hacer las cosas bien,
porque esa es la forma de realizar en términos concretos y prácticos este sentimiento de misericordia que la persona tiene en su interior por su propia chispa divina. Y esto es lo que significa que Dios se mostró a los patriarcas, voeiro. Yo me mostré a los patriarcas. La palabra voeiro, dijimos que la primera explicación es hacia el pasado. Y dijimos que la segunda explicación es algo concreto en el presente. Es un presente con un futuro continuo, por así decir. Es decir, Dios siempre se está mostrando, porque el servicio a Dios de los tres patriarcas, en estos tres asuntos de amor, temor y misericordia, se encuentra presente en cada Yehudí, en cada judío hasta el final de todas las generaciones. Y podríamos agregar, dice el Rebbe, que no solamente este trabajo espiritual de los patriarcas, amor, temor y misericordia, existe siempre en cada Yehudí y en sus hijos y hijos y hijos, etcétera, hasta el final de todas las generaciones. No solamente esto, que está presente esto, sino más aún, que también la revelación divina que Dios se mostró a los patriarcas, porque voeiro al final significa que Dios se mostró a los patriarcas. ¿Qué es de eso que está presente en forma constante? Esa revelación divina que Dios se mostró a los patriarcas está también en cada uno de los Yehudim hasta el final de todas las generaciones. Punto. Esta es, por así decir, la mitad del Maimer, la mitad del discurso hasídico, en donde explicamos la primera explicación, la primera traducción, por así decir, de la palabra voeiro. Dios se mostró a los patriarcas. ¿Qué significa esto? Ellos legaron a cada uno de nosotros por el hecho de ser patriarcas, justamente. Por eso los llamamos patriarcas, amor, temor y misericordia. Es una avoid, es un trabajo que está en nuestro interior para desarrollarlo a lo largo de toda la vida y lo desarrollamos todos los días. Y agrega el Rebbe, ellos legaron a nosotros la revelación divina que ellos tuvieron, como dice la Toira, voeiro el Abraham, yo se me mostré a Abraham, Isaac, Jacob, etc. Punto. Pero esto es hacia el pasado, algo que ocurrió. Sin embargo, aún así está escrito en la parsha de esta semana, continúa el versículo diciendo, mi nombre Avaye, mi nombre esencial de 4 letras, etc., no me mostré a ellos. Es decir, y Rashi explica, mi nombre esencial no lo mostré a ellos, a pesar de que hubo una gran revelación divina. Sin embargo, la revelación divina a los patriarcas no fue del nombre esencial de Dios. Y solamente hacia Moisés Rabbeinu está escrito, andá y decir al pueblo de Israel, yo soy Dios. Es decir, a través de Moisés Rabbeinu, que es un cuarto personaje que estamos introduciendo, por así decir, en todo este asunto, Abraham, Isaac y Jacob, y ahora Moisés Rabbeinu. Abraham, Isaac y Jacob representan amor, temor y misericordia. Y Moisés Rabbeinu, ahora vamos a estudiar, justamente a través de Moisés Rabbeinu es que hubo Ani Avaye, yo soy Dios, una revelación de la presencia de Dios en la entrega de la Toira. Abraham, Isaac y Jacob eran increíblemente elevados, pero no tuvieron entrega de la Toira. A través de Moisés Rabbeinu es que ocurre esta revelación adicional. Y también este asunto se encuentra en cada uno de los Yehudim, porque el asunto de la Toira fue entregada a través de Moisés Rabbeinu, que fue entregada a través de Moisés Rabbeinu, la entrega de la Toira, es en forma de Yerusha también, en forma de herencia. Como está escrito hacia el final de la Toira, Tzivalanu Moishe, Moirash Aquiles Yaakov. La Toira que nos mandó Moishe es una herencia de la congregación de Jacob. Entonces, evidentemente, no solamente amor, temor y misericordia, Abraham, Isaac y Jacob son patriarcas y ellos legaron a nosotros una avoida, un trabajo de estos tres tipos de trabajo, sino que la Toira, Moisés Rabbeinu, Toira también es un tipo de trabajo legado hacia nosotros. A pesar de que nos llamamos a Moisés Rabbeinu patriarca, es otro asunto, pero también legó hacia nosotros el concepto Toira, porque fue entregado a través de él. Y fue entregado en forma de herencia a cada Yehudi, sin excepción. Ahora bien, ¿qué representa esta Toira? El asunto es que a pesar de que el servicio espiritual de los tres patriarcas en estas tres líneas mencionadas, amor, temor y misericordia, es un servicio a Dios extremadamente elevado, sin embargo, a través de esta avoida, a través de este servicio a Dios, la persona no se anula en su propio ser a Dios. No estás totalmente entregado a Dios. Como se entiende también del asunto mismo, que hay una división de entre niveles, está esto y esto, quiere decir que hay una definición y un límite. Incluso en la persona que se entrega a Dios es una entrega limitada. Yo me entrego en amor a Dios, en temor a Dios y en misericordia, y el resto de mi vida es para mí. Quiere decir que no hay una entrega completa. Lo que no es el caso con la avoida del servicio a Dios de Moisés Rabbeinu. ¿Qué era Moisés? ¿Qué representa Moisés Rabbeinu? Bitul. Anulación completa, absoluta. Y esto es que el Hidush de Moisés, la novedad que Moisés viene a agregar a estos tres patriarcas anteriores, que Moisés no es un patriarca, no hay que confundir, pero la novedad que agrega Moisés por sobre los patriarcas es
esta novedad que viene a través de la Toira. Es el concepto Toira. Abraham nos dio temor a Dios. Abraham nos dio amor a Dios. Yitzhak nos dio temor a Dios. Jacob nos dio misericordia por nosotros mismos, por otros, por Dios, etc. Perfecto. ¿Y Moishe qué nos dio? Moishe nos da el concepto Toira. Que a través de la Toira la persona se anula completamente a Dios y se vuelve uno con Dios, que es el dador de la Toira, como está explicado en el Tanya, en capítulo 5, ampliamente. A través del estudio de Toira se hace una unicidad, la persona se unifica con Dios en forma maravillosa, increíble, que no hay una unicidad similar y nada del mismo valor, y no hay nada con lo que puedas compararlo con el mundo material, etc. Es increíble, fantástico, una unicidad, te vuelves uno con Dios, de aquella persona que estudia Toira con Dios, que es el que entrega la Toira. Hay una unicidad profunda, increíble. Y cuando el servicio a Dios de la persona es en forma de bitul, en forma completa, anulado. Ahí no hay tres líneas. Amor, temor, no, ahí no hay división, no hay asunto en tu vida que no esté entregado a Dios. Si estás realmente entregado, entonces toda tu vida está entregada a Dios. Y si no estás completamente entregado es porque no estás entregado a Dios. Dejaste algo para vos, entonces no es una verdadera entrega, no es pleno. Por lo tanto, esta es la virtud por encima del servicio a Dios de los tres patriarcas y tres asuntos mencionados anteriormente, de Abraham, Isaac y Jacob: amor, temor y misericordia. Y por eso está escrito también: amarás a Dios tu Señor con todo tu corazón, con todo tu alma y con todo tu ser. El amor a Dios con todo tu corazón y con todo tu alma. Esto tiene que ver con divisiones, los potenciales del alma, las cualidades emocionales del alma, etc. ¿Okay? Se podemos definir. Tiene un límite, lo que no es el caso con el concepto de holmeoideja, con todo tu ser, trasciende totalmente cualquier división de potenciales de alma, límites, etc. Porque esto es una boida, es un servicio a Dios que trasciende totalmente las medidas y los límites, como dicen nuestros sabios en la Mishnah, que es meoidejo, con todo tu ser, beholmida umida, con cada medida que vos medís, esto lo entregas a Dios. En las palabras del Rebbe, tachlis abitul, la anulación completa, absoluta. Y como dicen nuestros sabios, cuando la persona llega a la parte del rezo que se llama Moidim, donde uno reconoce y agradece a Dios, automáticamente se baja, por así decir, se inclina. El cuerpo solo se inclina, ya está acostumbrado. Es un bitul, es una anulación tan profunda que la persona automáticamente se anula a Dios y ni siquiera necesita meditarlo ni pensarlo. Es una cuestión entrega absoluta y total. Y podríamos decir que esto también está aludido en lo que dicen nuestros sabios al respecto de Moidim, justamente, de esta parte del rezo donde la persona se inclina agradeciendo y reconociendo a Dios. Que esto alude al concepto de bitul y hoidah. Son dos palabras. Bitul es anulación, hoidah es reconocimiento. Como quien dice, bueno, me equivoqué, perdón, bajo la cabeza y error. Hoidah. Es decir, que la persona reconoce y se anula en forma plena. Por eso se llama bitul, por eso se llama moidim. ¿Por qué se dice reconozco o agradecemos? De la palabra todá también, toida, gracias, reconocemos, porque la persona se anula completamente. Este es el concepto de reconocer algo. Yo pensaba de otra manera y ahora reconozco que no era así. Y también es este mismo asunto a través de bitul, a través de anulación en el servicio a Dios, de amor, temor y misericordia. Esos tres asuntos tienen un upgrade, por así decir, son elevados. Está el amor, temor y misericordia por sí mismo de los patriarcas legados en cada yehudí, en cada judío, en su neshama, en su alma, sin excepción, etc. Pero esto es algo que viene, por así decir, por default. Está ahí y lo recibiste como herencia. Pero después está lo que tu valor agregado, que es la boida de Moishe. El trabajo de Moishe también recibimos como herencia el potencial para hacerlo, pero lo tenés que ir y hacer. Vos tenés que entregarte a Dios. No es que porque tengas en tu interior a Moishe, como dice el Tanya, Perek Membeis, capítulo 42, ya está todo hecho. No, vos tenés que hacer el trabajo, pero tenés el potencial que viene a través de Moishe Rabbeinu. Podríamos agregar, dice Rebbe, en todo esto, que este asunto de Boeiro que Dios se mostró, y esto representa a futuro, porque ya dijimos lo que representó a pasado. Ya dijimos lo que representa en cada uno de nosotros. Y hay un upgrade a través, una especie de elevación a través de Moshe Rabbeinu. ¿Y qué quiere decir a futuro, Boeiro? Me mostraré. Esto es el asunto que incluye también después de la entrega de la Toira. O sea, hay un asunto, porque todo este asunto, toda esta Parshas Boeiro, por supuesto, cronológicamente hablando, ocurrió antes de la entrega de la Toira.
quiere decir que hay una revelación de Dios a Abraham, Isaac y Jacob, amor, temor, misericordia, antes de la entrega de la Toira. Y hay un Voeiro, me mostraré, por así decir, y esto es algo que se proyecta generación tras generación a cada uno de nosotros, porque lo recibimos como herencia, independientemente de la situación en la que nos encontramos. E incluso el lenguaje de nuestros sabios es que un niño de un día ya hereda, un recién nacido ya hereda, porque por el simple hecho de existir. Imaginemos una persona que está en el nivel de un recién nacido en el servicio a Dios. Recién empecé a darme cuenta, abrí los ojos, me di cuenta que hay un Dios, no son 59, es uno solo, y quiere algo, y tiene un mensaje, etcétera, etcétera. Bueno, es un recién nacido en el servicio a Dios. Recibe como herencia a Abraham, Isaac y Jacob también. Y después está lo que Moishe agrega, por así decir, bitul, la anulación. Pero hay algo para después también. Hay algo adicional que va a surgir después de Parshas Va'eira, en Parshas Israel, donde Dios entrega la Toira. Es decir, dice el Rebbe, que también de toda la virtud de Matan Toira mencionada, el concepto de bitul, la anulación, en donde se transforma en algo más elevado, el amor, el temor y la misericordia, etc. Hay otra elevación más de Va'eira, de que Dios se mostró a los patriarcas. Es decir, el servicio a Dios de los patriarcas en estas tres líneas mencionadas. Hay algo más, hay un punto más posterior a la entrega de la Toira. ¿Qué es esto? Podríamos decir que la explicación en esto es la siguiente. El asunto de anulación de Moshe Rabbeinu, esto genera que también el servicio a Dios en estas tres líneas mencionadas sea de una forma totalmente más elevada. Tanto el servicio a Dios de amor proveniente de Abraham, el servicio a Dios de temor proveniente de Isaac, el servicio a Dios de la misericordia proveniente de Jacob. Hay una elevación increíble, superior, por el hecho de entregar la Toira. Y podríamos decir que la idea es la siguiente, como está explicado al respecto de Bejol Meodejo, con todo tu ser, que explicamos anteriormente, que a pesar de que el servicio a Dios con todo tu ser trasciende todas las medidas y límites como mencionamos, pero junto con esto, el bitul, la anulación, es en forma de que imbuye en toda su existencia, en todo su ser. Ahora explico. Y como dicen estos sabios en la Mishnah, con todo tu ser, con todo tus posesiones. Es decir, que todos los asuntos de la persona quedan imbuidos, todas las posesiones de la persona quedan imbuidos, como dicen estos sabios, que las posesiones, el dinero de la persona lo levanta en sus piernas, lo coloca, digamos, en el mundo, lo sostiene en el mundo. Eso es a lo que se refiere el dinero de la persona. Entonces la persona se para sobre sus pies, es decir, que a través de bitul, a través de anulación, con todo tu ser como corresponde, entonces el nombre de Hashem ilumina incluso en las posesiones de la persona. Como yo entiendo lo que está diciendo el Rebbe está la void del servicio a Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Está amor, temor y misericordia. Está la void de Hashem de Moishe. El servicio a Dios de Moishe Rabbeinu, bitul, anulación. A través de bitul, de anulación, no es que destruimos, por así decir, completamente lo de Abraham, Isaac y Jacob, lo dejamos afuera. No, tiene una elevación mucho más profunda, de manera tal que en el amor a Dios se siente bitul, anulación, en el temor a Dios se siente bitul, anulación, en la misericordia se siente bitul, anulación. Hay una elevación, por así decir, la combinación de estos cuatro personajes, por así decir, Abraham, Isaac, Jacob y Moishe, y sus representativos servicio a Dios, lo que sea, lo que representa su servicio a Dios, tiene una elevación mucho más profunda a través, justamente, de combinar todas estas cosas, a través de Voeiro hacia futuro. Hacia futuro, porque Moishe Rabbeinu todavía no había recibido la Toira en el momento en que fue dicho este versículo. Entonces, a futuro también, y por supuesto que tiene un efecto sobre nosotros, porque es un futuro constante. Último párrafo del Maimar, del discurso. Ahora bien, así como el servicio a Dios de los patriarcas se proyecta y pasa en forma de herencia a cada uno de nosotros, de los judíos, de la misma manera al respecto de las bendiciones de los patriarcas, que todas las bendiciones de los patriarcas se proyectan a cada uno de los judíos y que sea la voluntad de Dios que se cumplan en nosotros todas las bendiciones de los patriarcas y en particular la bendición de Yitzhak, que es la principal, como está explicado en los discursos hasídicos relacionados a Rosh Hashanah, no tiene nada que ver con nosotros ahora, al respecto de la virtud de Yitzhak, que es Gbura, poder, rigor, fuerza, pero Tikbor Zahayus, la fuerza de la vitalidad, una energía total, increíble de vitalidad y entusiasmo. Esto es lo que representa Yitzhak, no restricción, todo lo contrario, fuerza y poder. Y esto se revela en Rosh Hashanah. Y este asunto también, por eso se habla de estos temas en los discursos hasídicos de Rosh Hashanah.
Y este asunto también se revela en forma particular cada Rosh Hodesh, cada comienzo del mes, porque este discurso hasídico fue dicho justamente en el Shabes que bendecía al mes de Shvat, al mes siguiente. Y esto representa que en ese Shabes está el potencial del comienzo del mes siguiente, y por eso el Rebbe está hablando de Rosh Hodesh, el comienzo del mes. Así como en Rosh Hashanah hay una energía especial para todo el año, el Rebbe va a explicar, esa energía se divide en 12 comienzos de meses, en donde se revela esta revelación de la luz de Rosh Hashanah. Cada comienzo del mes se revela un poquito de la luz del comienzo del año, de ese año. Como está explicado en muchos lugares, que la proyección de Rosh Hashanah se divide en 12 porciones y cada porción se revela en Rosh Hodesh, en el comienzo de un mes, y en particular en el Shabes que bendice al mes siguiente, que justamente es el Shabes que el Rebbe estaba diciendo este discurso. Cuando bendecimos al mes con la fuerza de la bendición divina que él bendijo al mes de Tishrei, con la bendición de Atem Nitzav Mayom Kulhem, ustedes están parados hoy firmes, todos juntos, etcétera, como está explicado en otros lugares, no importan los detalles ahora. Dios bendice el primer mes y nosotros con esa energía, en realidad es el séptimo, pero no importa, el mes de Tishrei, con esa energía nosotros bendecimos a todo el resto de los meses, y en particular que en la tarde de Shabes ya leemos la próxima parsha, Voy el Paroi, vení hacia Paroi, y explica el Zohar sobre Paroi, sobre el faraón, Bei Isperiu con el faraón era lo que representa en términos de kedusha, de santidad, es Pería, es abrir y revelar todas las energías de todas las luces. Todo esto proyecta todas las bendiciones con una fuerza enorme de Yitzhak, la fuerza de la vitalidad, hasta la bendición principal de la construcción del tercer templo, a través de la plenitud del servicio a Dios en las 3 direcciones mencionadas, las 3 líneas mencionadas, que son, por así decir, el hilo triple que no se rompe rápidamente. Y en el Beis Hamikdash mismo, en el templo mismo, literalmente en el Kodesh HaKodoshim, en el Santo Sanctorum, el lugar más santo, que es el lugar único, junto con la parte única que unifica a todos los judíos, que se llama Yehida, lo más profundo del alma, que se unifica con Dios, con la redención verdadera y completa a través de nuestro justo Moshiach.